Así que a partir de hoy, todos los martes y jueves, nos estará acompañando el licenciado Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, para orientarnos en este tema tan importante. Julio, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Célida, y gracias a Canal 12 por brindarnos este espacio en donde nos permite acercarnos un poquito a la gente. Así es, y bueno, hoy queremos que tenga en mente lo importante de conocer nuestros derechos como consumidores y cómo hacerlos efectivos ante el incumplimiento en las condiciones de compra de un bien o servicio. Julio, nosotros sabemos que hay una ley de protección al consumidor. ¿En qué consiste y cuáles son nuestros derechos? Verás, la ley de protección al consumidor busca proteger un concepto bien abstracto y muy social, que es el mercado. Y principalmente a una parte del mercado, que es la que más nos interesa como Defensoría del Consumidor, que es los y las consumidoras. Entonces, en ese contexto, en el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor aparece un listado de derechos que como personas consumidoras tenemos. Y digamos, estos derechos, que es un listado bastante grandecito, se puede resumir en tres, que son los derechos grandes que tenemos como consumidores. Primero, a ser informado, es decir, que haya precios a la vista, que me digan a mí cuáles son los ingredientes de un determinado producto, que me digan cuáles son las condiciones. Esto es antes, precisamente, de que yo vaya a adquirir un bien o un servicio, porque no me sirve de nada que me digan después de que ya pagué cuáles van a ser las condiciones. Yo tengo que ser suficientemente informado para saber si tomo o no tomo una decisión de consumo. Digamos, ese viene a ser el primer gran derecho que como consumidores tenemos. El segundo gran derecho es a recibir precisamente lo que hemos adquirido. Si nos ofrecen a un determinado precio, un determinado producto, unas condiciones X, pues yo tengo derecho a que me las cumplan. Aquí el proveedor no me está diciendo, no, mire, es que por cuestiones del mercado le vamos a subir el precio, que ya no tengo en inventario. No, si se comprometió a darme una cantidad de productos, pues me las tiene que dar, ¿verdad? Y en las condiciones ofrecidas. Y el tercer gran derecho que agrupa esta ley de protección al consumidor, digamos, es precisamente a ser protegido cuando o no me dan la información suficiente o no me cumplen lo que me han ofrecido. ¿Y cómo se protege a la gente? Pues precisamente yendo a la Defensoría del Consumidor. Nosotros hacemos un trámite que puede ser de medios alternos de solución de conflictos al inicio y luego, pues si no se resuelve, un trámite de sanciones en contra de los proveedores. Julio, estamos viendo en pantalla, por ejemplo, que uno de nuestros grandes derechos es a ser educado e informado en materia de consumo. ¿Quién tiene la obligación de educarnos a nosotros? Precisamente era de lo que hablábamos. En primer término, el proveedor tiene la obligación de darnos la información de sus productos. Y en segundo término, la Defensoría también tiene la obligación, como parte del Estado, ¿verdad?, de darle esa educación a la gente, de decirle, mire, esos son sus derechos, exíjalos, no permita que el proveedor cometa unos abusos en este o este otro sentido. O precisamente teniendo espacios como este, que tan amablemente hoy nos han dado, de brindarle la información a la gente. Otro de los derechos importantes y que no debemos perder en cuenta, lo tenemos en pantalla, a no ser discriminado ni por sexo, ni por religión, ni por condición religiosa, social o discapacidad, o bueno, tampoco ser sometido a otro tipo de abusos a la hora de comprar. Sí, no, imagínate una persona que digan, mira, a usted no le puedo vender por el color de su piel o porque tiene una determinada discapacidad. Eso no es permisible en ningún contexto, ¿verdad? Y una persona a la que se le niegue la prestación de un bien o un servicio por alguna condición personal, pues puede presentar una denuncia en la Defensoría del Consumidor. ¿Y el tema de la educación, por ejemplo, se refiere al sistema educativo? Más bien la educación es la educación sobre el consumo. Sobre el tema de la religión también, por ejemplo. El tema de la educación, pues, de la religión, es que si me van a ofrecer un servicio, que no esté amarrado, por ejemplo, a que yo sea de una determinada religión. Eso es una libertad que todos tenemos y no nos deben limitar en ningún sentido. Perfecto. ¿Qué pasa si no se cumple la ley? Bueno, precisamente era lo que mencionábamos, si algunos de estos derechos son incumplidos por un proveedor, las personas tienen derecho a presentar sus reclamos ante la Defensoría y a seguir un proceso, en donde el propósito va a ser tratar de restaurarle sus derechos, si le han cobrado de más, que le devuelvan el dinero, si no le han dado el servicio, pues que se lo den, que le cambien el producto, sea lo que tenga que aplicar al caso concreto. ¿Y eso tiene que ver con ser protegido contra los riesgos de un producto, por ejemplo? Sí, por ejemplo, imagínate que tú compras un chocolate y eres alérgica al maní y de repente ese ingrediente no está en la etiqueta y lo compro, lo como y me hace daño. Ese es un riesgo a la salud. Entonces, por eso los productos alimenticios deben de tener ciertas etiquetas. Si la Defensoría del Consumidor revisa primero los establecimientos con un programa anual de verificación, que los establecimientos tengan etiquetado de sus productos. ¿Y en ese caso qué aplica?
Por ejemplo, si alguien no ha comprado todavía el producto y está ahí latente nada más sin que alguien lo haya consumido, puede ser precisamente una sanción económica para la persona que lo tiene anunciado, que lo tiene ahí a disposición del público, una sanción económica ya. Pero si puede ser que una persona ya lo haya consumido, ya lo haya comprado y le haya hecho daño, ahí aplica pues buscar otro tipo de reparación específica para la persona. Perfecto. Y el último que tenemos ahí es ser protegido de prácticas abusivas. ¿Qué tan frecuente es encontrar cláusulas abusivas en los supermercados, por ejemplo? Imagínate, por ejemplo, que de repente te ponen un contrato en donde dice que el proveedor le puede cambiar el precio a un artículo sin avisarte previamente. Esa es una cláusula abusiva. O aquella que ponían antes los bancos que decían que renunciabas al derecho de apelar del decreto de embargo y esto. Eran renuncias anticipadas de derechos, son cláusulas abusivas y esas no se pueden permitir. Entonces, como consumidores, también tenemos que estar atentos y leer, ¿verdad? Dejar esa costumbre de que solo nos dan el papel y lo firmamos, ¿verdad? No, tenemos que leer bien detenidamente los contratos, sobre todo estos contratos de paquetes vacacionales, estos contratos de telefonías, estos contratos de inmuebles, que por la cantidad de texto que pueden tener son bien amplios y pueden los proveedores aprovechar para meternos una cláusula que nos disminuya nuestros derechos. Julio, nosotros alertamos a nuestros televidentes a través de la red del Facebook y les avisamos y si tenían alguna consulta, y hemos recibido algunas, así que vamos a compartir también con nuestros televidentes porque el caso de ellos puede ser el caso de mucha gente que nos esté viendo. Por ejemplo, Jesús Enríquez dice, pues a mí me interesaría saber cómo puedo hacer porque en el fondo, por un error mío o de alguien más, no he pagado mis cuotas mensuales los últimos de mes, sino que días antes. Eso me ha hecho que se me acumule en un lapso de 4 meses una mora de $180. Sí, eso puede ser complicado. Creo que la mejor recomendación para el amigo que nos escribió en Facebook es que se acerque a nuestras oficinas. Nosotros podemos hacerle una reconstrucción de la cuenta, es decir, ver todas las facturas, ver cuáles fueron las fechas en las que él pagó, ver el contrato, los intereses y ver si el fondo le está cobrando de más. Puede haber ahí algún tema de cobro indebido. La ley exige que las entidades bancarias me cobren a saldo diario, es decir, que si yo pago en una determinada fecha, me tienen que cobrar específicamente los intereses que se han devengado hasta esa fecha. Entonces también como consumidor yo debo de tener una cultura de pago más o menos periódica. Porque ordenado, cabal, puedo estar provocando que los periodos de facturación sean de mayores a 30 días y eso me puede estar a mí provocando mayores intereses. Perfecto, Julio, gracias por venir este día y bueno, les recuerdo a nuestros televidentes que esta sección la tendremos a partir de hoy, todos los martes y jueves, así que por supuesto estamos abiertos a sus denuncias también a través de ese espacio. Vamos a ponernos al día a continuación con la información de carácter internacional. En México,